Seguimos conversando entonces con Enrique Bernal, Fernando Tueste y José Eliche. José, estábamos hablando de la manera de buscar reconstituir, digamos, un sistema de partidos, consolidar partidos. En la ciencia política se dice que contribuye a formar a reducir el número de partidos, un sistema electoral basado en distritos uninominales o unipersonales o binominales, en fin, distritos pequeños en los que se elige a uno o a dos congresistas, lo que por otro lado tiene la enorme virtud que reconecta al representante con los electores, porque los obliga a establecer una relación de transferencia, digamos, de inquietudes, de demandas, y le permite fiscalizar, en fin, la gente sabe quién es su representante y el representante sabe a quién representa exactamente. Y entonces es bueno por ese lado, y también por el lado que ayuda por ingeniería política a reducir el número de partidos, que es algo que aquí necesitamos. ¿Te parece esta medida correcta? Sí, pero antes quisiera decir que, como antes se ha dicho, que va a ser difícil que en esta coyuntura se pueda iniciar un proceso serio de debate. Y nosotros estamos conversando acá para la eternidad, sí, para el largo plazo. Mucho menos de decisión sobre estos temas, ¿no?, que son importantes. Ya, el problema básico, creo, o sea, si uno observa el sistema político y después traslada, digamos, eso a las instituciones, es el partidos políticos. Claro. La debilidad del sistema de partidos, la casi ausencia de partidos políticos, que se refleja, por ejemplo, inmediatamente en el Congreso, donde si los grupos parlamentarios corresponden a los partidos y los grupos parlamentarios no son suficientemente fuertes, eso es lo que alienta es el individualismo. Entonces el mensaje que la ciudadanía recibe es un mensaje amorfo, no hay un mensaje programático, no se sostiene. Entonces el problema de los partidos yo creo que es importante y es un problema central. Ahora, reitero, no hay condiciones ahora quizás para hacer un debate y mucho menos tomar una decisión de reforma muy grande que habría que tomar, empezando por la Constitución quizás y después por la legislación electoral, especialmente la ley de partidos políticos, pero si se quiere iniciar el debate, yo creo que tres son los temas fundamentales y también se han mencionado, ¿no? Uno, ir o promover un sistema de partidos nacionales, ¿no?, principalmente nacionales. Dos, yo creo en la eliminación del voto preferencial. Tres, ir, o por lo menos discutir a fondo el tema del distrito uninominal. Y habría un cuarto tema que es el voto facultativo, ¿no? Es decir, que la gente que quiera votar vaya, es un tema de libertad, y la gente, digamos, que piense realmente en estos asuntos y que sea capaz de estudiar, escuchar y procesar, digamos, los programas que se ofrecen, sea la que vaya finalmente a tomar la decisión. Hay un problema de representación, sin duda, es decir, los ciudadanos, es evidente que los ciudadanos no se ven representados en el Congreso, o sea, no sienten que los que son justamente llamados sus representantes los representen. Entonces, por ejemplo, a eso contribuiría sin duda ir al distrito uninominal para que reconozcan a sus representantes, ¿no? Enrique, esto nos puede llevar al tema de la bicameralidad, porque podríamos tener una Cámara de Diputados, digamos, conformada elegida mediante un sistema de este tipo, digamos, distritos electorales pequeños, para reconectar para enraizar la democracia en buena cuenta y propender a la reducción del número de partidos. Y en el Senado, un Senado pequeño elegido en distrito nacional único, por ejemplo, para recuperar de alguna manera las élites que han desertado a los partidos. ¿Qué le parece ese esquema? Claro que la elección uninominal es interesante y además recompondría la relación entre el representante y los representados, pero seamos claros, es imposible hacer uninominal con solo 130 representantes. ¿Por qué? Porque, mira, tú tienes que establecer una cuota o una regla por la cual o una provincia, o es un distrito, o es un número determinado de electores los que van a elegir a uno. Sí. Bueno, y si tú tienes en el Perú creo que 198 provincias, por de pronto tendrías, si tu opción es uninominal por provincia, tendrías... Bueno, puedes juntar dos provincias, puedes juntar provincias, ¿no? Puedes juntar, pero de todas maneras, cuando no necesitas juntar en el uninominal, ¿cuál sería el criterio para determinar el número de Lima, por ejemplo? O sea, que de todas maneras tenemos que admitir que realmente yo no creo que se necesite más de 30, en este momento son 36 representantes 36 de Lima. Representantes. Divides a Lima en 36 circunscripciones. Tienes tú provincias
que son muy grandes también y que tienen mucha población, en el caso de Piura, por ejemplo, ¿no es cierto? O hasta de Cajamarca mismo. Pero en este momento, digamos, un representante por la región de Piura, en Piura hay 7 representantes, un representante por la región de Piura tiene que representar a toda Piura. Ahora ese representante representaría a la 7ª parte de Piura, así que al contrario, su función de representación sería mucho más eficaz. Yo acepto el argumento, pero ten en cuenta que en este momento, con la cantidad de electores de población que tenemos, cada representante en el Perú agrupa más o menos la representación de 215.000 personas, que es una cifra altísima. En Estados Unidos son como 800.000 por representante. 600.000. 600.000. En Estados Unidos está confundiendo población con electores. Claro, okay. Bueno, que no es lo mismo. Bueno, él está hablando de población y efectivamente el número de electores. No, electores es mucho menos. Es menos, son 150.000. Aunque sea 150.000, y en Estados Unidos son como 500.000. Y en Estados Unidos hay una relación mucho más nutrida de representación, entonces no podrían pues representar a tanta gente. Está bien, pero Estados Unidos es una democracia, el Perú no. Faltamos de ello. Entonces, si tú quieres incrementar democracia, tienes que fortalecer los lazos de la representación. Para eso y la gente en la población tiene que creer en su representante. Y para que crea, tiene que haber una vinculación que en este momento no existe. Pero ya sería un gran avance ir a un sistema de distritos unipersonales. Pero por supuesto. Con 100 o 120 congresistas. Eso no te lo discuto. Lo que te discuto es que el principio es que tú no puedes hacer un parlamento uninominal con 130 representantes. Eso es lo que yo no entiendo por qué. Yo no veo ninguna relación por la relación matemática numérica, ni científica. Claro que sí. Pero no, digamos, no sé, si en este momento la relación es mucho mayor, digamos, como repito, un representante. Tú quieres tener un parlamento chico tipo Costa Rica en un país como Perú, y eso no es posible. Pero digamos, yo lo que quisiera es un argumento. ¿Te puedo dar algunos? A ver. Porque en realidad tú estás diciendo, y varias veces lo has dicho, que casi la cantidad no importa, la relación. Claro. A cada rato colocas el tema de Estados Unidos, como si fuera, digamos, un hito, un símbolo a donde todos debemos de llegar. Y cuidado, que efectivamente Estados Unidos no es el Perú. Que hay cosas del diseño norteamericano que es bueno. Déjame terminar, por favor. El Perú es el 5º país en población y en población electoral de América Latina de 18 países. Tenía en el año 92, hace 21 años, el 5º parlamento en tamaño, entendido esto como número. Se cercenó el parlamento de 240 a 120. ¿Eso importa o no importa? Primera pregunta. Si tú dices que no importa, bueno, podemos seguir conversando. Yo sí creo que importa, por una sencilla razón. En todo, si tú ves un ranking de relación entre población y tamaño de parlamento, existe más o menos una relación. No existe una ecuación, no existe una fórmula matemática que tú quieres exigir, pero sí existe una relación, de tal manera que, acá tengo un cuadro de América Latina, Perú es el único que sale de la norma de tener un tamaño de población de electores con sus representantes. De la misma manera que tú, un médico no puede atender, pues, qué sé yo, en una comunidad 15.000 y tú le triplicas a 45.000, por más que el médico quiera atender y está más de allá de la gente, no puede. Pues en el Perú, cuando se cercenó, la relación era 1 por cada 45.000. A mí me parece tú me dices Estados Unidos, claro, los parlamentos van creciendo hasta un número, pues el crecimiento pues no es exactamente directo, porque si no en China tendría pues un parlamento de 1,5 millones, ¿no? Eso es inmanejable. No podemos comparar. China no es una democracia representativa, mi querido. Y América Latina, seguro que los chinos América Latina tampoco es un modelo no es ningún paradigma en la democracia, ni mucho menos. Países de relaciones en todo en cambio, Estados Unidos es una democracia quizás la más asentada del mundo. En relación a tus uninominales. No, por eso tú dices que no hay relación. En primer lugar, yo estoy de acuerdo con yo creo que no hay relación matemática, digamos científica. Aquí no hay ciencia. Perdóname, hay una relación histórica de crecimiento. Si es una democracia representativa que tú y yo y todos queremos,
pues ha habido un crecimiento del Parlamento. ¿Tú puedes creer que en el Perú pueda tener un Parlamento del tamaño de 1859? Si tú me dices que sí, ya entonces los términos de la discusión es muy difícil, Jaime, porque tú te basas en la creencia, de Estados Unidos, y no te mueves de ese punto. Me estás hablando pues de una época en la que no había que no habían comunicaciones. Ya 1992. Ahora hay internet, hay correos electrónicos. No tienes que irte a todos los rincones de tu circunscripción. Bajo ese argumento, ¿por qué no planteas dividir el Parlamento a la mitad? Bueno, no planteas 60. Yo te concedo que, bueno, quizás sería mejor que haya más parlamentarios, de acuerdo, pero el problema es un problema de viabilidad política. Entonces, tenemos que optar por una solución que sea buena, pero que sea aceptable por la gente. Entonces, a la gente le va a gustar mucho tener un representante, tener el distrito uninominal, yo creo que sí es popular. Entonces tú puedes canjear la pérdida del voto preferencial por el distrito uninominal, que es el voto preferencial por excelencia, porque yo escojo a uno, ¿no? Dentro. Entonces, ahora tú puedes aumentar el número de repente, bueno, de repente si tú le dices a la gente, vas a tener tu representante, entonces me permites aumentar el número de representantes, puede ser. Ya, por ahí comenzamos a ponernos de acuerdo. Ya, pero yo no creo que haya, como te digo, si en Estados Unidos el número de representados, Estados Unidos, también podemos comparar Alemania. Déjame terminar. En Estados Unidos la relación, precisamente es el ejemplo perfecto, porque la relación entre representantes y representados es muy nutrida, muy fuerte. Si en una democracia altamente institucionalizado, no, ya sé, pero lo que voy es los mecanismos de participación del ciudadano hacen que la persona sea efectivamente ciudadano, y eso en este país no existe. Bueno, pero eso no importa, digamos, desde el punto de vista de la cantidad de representados. Si tú tienes una relación muy fuerte entre los representados y el representante, digamos, en teoría deberías tener un grupo menor de representados para que el representante pueda representar. En Estados Unidos tienes un grupo muy grande. ¿O es unicameral Estados Unidos? Es bicameral. Ya, es bicameral. Ya, entonces, ahí ese es el otro tema. ¿Hay algún país en el mundo, democracia desarrollada que todos miramos, que sea con circunscripciones uninominales y unicameral? No hay, pues, no hay. Yo estoy hablando del bicameralismo. No, estoy hablando de hacer un Senado en distrito único. De acuerdo que con el Senado. ¿Cómo compones cada cámara? También es fundamental, pues. No, claro, por eso estábamos hablando de la hipótesis de diputados en un sistema uninominal o binominal, no sé, y un Senado en distrito único. Digamos 100. Esa era 100. Que es un poco lo que plantea. Si tú dices, digamos, porque tú dices, no crecer, porque eso no importa. 30 senadores, 100 diputados. 100 diputados. 100. 20 millones de electores serían 200.000 por cada uno. Tú dices, ¿cómo se hace? Bueno, se divide el país en provincias, más o menos. Bueno, eso que tú dices que parece tan fácil, en realidad no lo es. Pero vos tendrías San Juan del Urigancho, sería mucho mejor que lo que tenemos ahora. Nada es perfecto, pues nada es perfecto. El problema es un problema. Bueno, José, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, yo pienso, lo que nosotros perseguimos, en realidad, aquello en que coincidimos, es que hay que mejorar la representación. O sea, la idea principal no es o el objetivo no es si reducimos el número de parlamentarios, aumentamos el número de parlamentarios. Esa es una consecuencia del modo como decidamos, después de un debate profundo, la forma como vamos a mejorar la representación. Y yo creo que una de las cosas que contribuiría definitivamente, por esa cercanía de la que ya se ha hablado, entre el ciudadano y el representante, a mejorarla, sería el distrito uninominal y el fortalecimiento de los partidos políticos. Y hay que hacer otras cosas más, por supuesto, ¿no?, para mejorar esa representación, o sea, cambiar todo el método de procesamiento institucional de las grandes decisiones que importan a todos. Me refiero, por método institucional me refiero al Congreso, ahí podemos pensar en el bicameralismo, Pero no tienes una opinión sobre el número de parlamentarios que se necesitaría. No, yo creo que esa es una consecuencia. Pero si tú optas por un sistema uninominal o binominal, digamos, o unipersonal en la Cámara de Diputados, claro, lo que pasa ¿cuántos tendría que tener? Lo que yo pienso que aquí están pidiendo aumentar. Sí. Lo que yo pienso es que no podemos enfrentar. No estoy pidiendo nada. Sí. Estamos derivando. Claro. Estamos deduciendo. Lo que no podemos enfrentar el tema de tratar de mejorar la representación poniéndonos un techo, ¿no?
No, 130, ahí no pasamos porque va a ser muy caro. Sí, va a ser mucho más caro, va a ser mucho más caro. Quizás no, habría que ver la manera, ¿no? El Parlamento puede reducir su costo, con muchas otras cosas, ¿no? Claro, o sea, los servicios que paga, el exceso de personal, una serie de cosas, agilización de los procesos, todo eso cuesta muchísimo. O sea, hay manera de reducir el costo y podría aumentar el número de parlamentarios, haciendo más transparente el tema de las remuneraciones. Hay muchas maneras, pero el objetivo principal es mejorar la representación. Tenemos un problema de representación, la gente, paradójicamente, no se siente representada por la Asamblea Representativa del Pueblo. Eso es una gran paradoja, ¿no? Y es un problema grave de nuestra democracia que tenemos que resolver. Bueno, me están pidiendo una pausa y regresamos.